Buenos días, bienvenidos a la celebración del 10º aniversario del Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dentro del Tercer Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Lo celebramos haciendo lo que hacemos en este seminario, reunirnos para compartir trabajos de pensamiento que aprovechan la vastedad y las relaciones del idioma español. Iniciamos con la participación de Rogelio Laguna. Muchas gracias, Gabriel. Pues primero quiero decir que estoy realmente muy contento de que estemos celebrando el 10º aniversario del Seminario de Pensamiento en Español, que ha sido un esfuerzo que hemos realizado durante muchos años, un grupo de profesores, de estudiantes, de alumnos, alrededor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aunque actualmente tenemos miembros de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad La Salle y de muchas otras instituciones de nuestro país. Y bueno, también tenemos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Han sido 10 años realmente muy enriquecedores de reunirnos los miércoles de 4 a 6. El seminario sigue creciendo. Han surgido distintos trabajos de investigación y de tesis en el seminario bueno, digo que realmente tengo que celebrar porque ha sido en mi caso particular, yo creo que en el de muchos otros, una especie de familia académica que realmente nos impulsa y nos motiva para seguir pensando. Entonces, lo primero que quiero hacer es eso, celebrar de manera muy destacada esta vida de este seminario y agradecer a todas las personas que han acompañado la vida del seminario. Me acuerdo que, bueno, Belinda Ortiz, que está por aquí, empezó desde cero con nosotros y muchos otros, pero también por ahí estuvo Carlos Vargas, Gonzalo Zurita, Oscar Soleto, algunos que permanecen todavía como Mario Alberto Escalante, Gabriel Argenis, José Manuel Cuellar y muchos otros que ya irán participando en este seminario, en esta celebración del seminario. A todas las personas que han acompañado al seminario, muchas gracias y esperemos que sigamos dialogando hacia el futuro. Voy a ser muy breve porque, bueno, después hará un libro recopilando todas las participaciones de esta celebración, ya corregidas y aumentadas, pero yo quisiera plantear la pregunta ¿cómo y por qué pensar en español? La pregunta ¿por qué pensar en español? Me parece muy vigente. Durante mi formación filosófica y todavía en la formación filosófica de muchos de nosotros, de nosotras, estamos rodeados de autores, textos, temas y problemas que refieren a otros mundos, ¿no? Al mundo anglosajón, al mundo alemán, al mundo francés, al mundo griego de la antigüedad, de manera que los conceptos, las ideas y las cosmovisiones que en muchas ocasiones estudiamos tienen que ver mucho más con otras latitudes, otros problemas, otras circunstancias, como decía Ortega, y poco tienen que ver con las nuestras. Cuando digo pensar en español, lo que estoy diciendo es que pensemos desde nuestras circunstancias. Esto, por supuesto, no tiene que ser igual para todas las personas. Por ejemplo, para los que estamos en México, no todos tenemos como lengua primaria el español. Habrá quien tenga como lengua primaria alguna de las 68 lenguas indígenas de nuestro país, ¿no? En ese caso, su pensar en español, su pensar desde sus circunstancias será su lengua materna. Pero muchos de nosotros, 500 millones de personas en Hispanoamérica, tenemos como lengua materna el español. Dentro de estos 500 millones de personas hay quienes estudiamos filosofía y sus conceptos. Y tendríamos que tener la oportunidad de estudiarlo desde nuestra cosmovisión. Esto no quiere decir que sea malo estudiar otras latitudes, no quiere decir que nos vamos a cerrar, no quiere decir que solo vamos a leer lo que está en nuestra lengua o que no nos interesa abrirnos al mundo o a otros autores. Estamos y leemos cosas externas a nuestras circunstancias, externas a nuestras palabras, externas a nuestras posibilidades de lenguaje, ¿no? Y tal vez tendríamos que aprender, tal vez tendríamos que saber a pensar con nuestro propio ritmo. Eso para mí es pensar en español, pensar en quiénes somos.
Cada vez que yo digo pensemos en español, ¿verdad? También algunas personas dicen, bueno, es una lengua impuesta, es una lengua que proviene de un proceso de conquista, colonización, fusión, mestizaje. Es cierto que es una lengua que se impuso a muchas personas y que todavía tiene instituciones como la RAE que no han acabado de separarse por completo de una mirada colonial y eurocéntrica. Por supuesto que tienen razón, que esta lengua llegó a nuestro continente de una manera, por decirlo así, violenta hace 500 años. Pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo también ya no la vemos como algo estrictamente externo a nosotros. En esta lengua hemos hecho poesía, hemos hecho filosofía, dialogamos con esta lengua. Actualmente en España solo vive el 10% de los hispanohablantes. Esto quiere decir que esta lengua ya no es exclusiva de Europa, es, digamos, minoritariamente europea. Es una lengua de la que nos hemos apropiado, que hemos usado como vehículo del pensamiento y tenemos derecho a reclamarla como lengua para nuestro pensamiento y para asumir las potencias que tiene. Ese es el espíritu del Seminario de Pensamiento en Español. Y aunque claramente aceptamos dialogar y abordar temas y trabajos que no estrictamente tienen que ver con autores u obras escritas en esta lengua, sí buscamos que haya una ruta, que haya un mapeo, que haya un descubrimiento de cuáles son nuestras potencias para pensar en nuestra lengua materna. Déjenme avanzar un poquito más, ¿no? Por supuesto que en México tenemos una tradición muy completa de conocer la filosofía occidental, particularmente la europea. Muchos de nosotros conocemos muy bien a Heidegger o a Descartes, a Hume o a Kant, a Marx, pero lo cierto es que ninguno de ellos pensaba en nuestras circunstancias ni pensaba en nuestra lengua con conceptos que nosotros entendemos muy bien sin mediaciones. La apuesta del Seminario de Pensamiento en Español es atrevernos a conocer la tradición de pensadores y pensadoras que nos han precedido para empezar a asumir nuestra capacidad lingüística como una potencia también filosófica, ¿no? Y entiendo que estamos en ocasiones atrapados entre decir, pero esta lengua no es lo originario y tal vez de nuestra tradición. Sí, pero nuestra lengua, la lengua española, lleva 500 años con nosotros. Y no por nostalgia imperial, ni por rendir pleitesía a un origen europeo de esta lengua es que hay que asumirla, sino porque es un hecho que ya es parte de nosotros. En este momento México es el país hispanohablante más grande del mundo. Y en 2050 lo va a hacer Estados Unidos. A todas luces, esta lengua no está en su momento colonial de hace 500 años. No quiere decir que no actúe de manera colonial en algunos momentos y en algunas circunstancias en nuestra época. Pero para algunos de nosotros, para algunas de nosotras, para muchas personas, repito, es nuestra lengua materna, es la manera en que vemos el mundo y haríamos mal en no asumirlo como una herramienta fundamental para la filosofía. Cada una de las lenguas, y esto no lo digo yo, me sumo a lo que ha dicho, por ejemplo, María Zambrano, tiene sus propios géneros para hacer filosofía. Los diálogos en griego funcionaban muy bien, en inglés funcionan muy bien ciertos tratados, los papers, ¿verdad? En alemán estos ensayos gigantescos, en francés también hay unos ensayos gigantescos, pero en lengua española tenemos también nuestros propios géneros para hacer filosofía. Eso también lo hemos explorado y lo buscamos explorar en este seminario de pensamiento en español que ahora cumple 10 años, ¿no? Y ese es parte del secreto del título del seminario. Al inicio del mismo nos preguntábamos, bueno, ¿por qué no le ponemos seminario de filosofía en español? No en lugar de seminario de pensamiento en español. Y había muchos comentarios que decían, es que en lengua española no solamente el pensamiento está en la filosofía, sino también en la literatura, pero también en la historia, en el teatro y en muchos otros géneros. La lengua española ha tenido preocupaciones filosóficas muy importantes en muchas de sus expresiones. El Quijote, ¿qué es? Es una novela, pero ¿quién podría decir que no tiene resonancias filosóficas fundamentales?
El primero, Sueño de Sor Juana, bueno, ¿qué es? ¿Es un poema o es filosofía? Bueno, es difícil de catalogar. Altazor de Vicente Huidobro, ¿es filosofía o es literatura? Todos estos textos y muchos otros son difíciles de clasificar. No hay una manera sencilla en lengua española para poner una línea divisoria entre cuestiones que estrictamente en algún punto se pensaban como literatura, pero que a la hora de reflexionarlos con seriedad, con más cuidado, vemos que están estrechamente en diálogo con la filosofía y con la historia. Otro ejemplo es o no es filosofía. Y habría que pensarlo varias veces, sobre todo a la luz de grandes periodistas de Latinoamérica y de México, como es el caso de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón está o no haciendo filosofía en su periodismo. Y yo considero que sí, ¿no? Y aunque él mismo tal vez no se asumiría como filósofo, no podríamos negar que en él están las grandes preguntas de la filosofía, está la gran preocupación por entender sus circunstancias. Es un gran pensador político que fácilmente, y de hecho lo hacemos, lo podríamos poner dentro de la filosofía mexicana. La lengua española, entonces, tiene un gran baluarte de textos, de posibilidades, de géneros con los que el pensamiento también se ha expresado, y eso es justo lo que este pensamiento quiere estudiar. Pues en nuestra lengua no ha sido necesariamente el tratado, el ensayo o el paper donde están reflejadas nuestras ideas, sino en una serie de géneros distintos que habría que recorrer, ¿no? Y no queda duda que en el teatro, por ejemplo, en la poesía que ya mencioné, y en el aforismo y en muchos otros textos, hay un punto donde se cruzan todos los caminos del pensamiento, y ahí está también la riqueza de la filosofía española. Déjenme avanzar un poquito más porque si no el tiempo nos va a, eh, a comer. Otra pregunta más, y con esto voy acercándome ya hacia la parte final de mi presentación, ¿no? ¿Por qué en lengua española no se ha reconocido necesariamente a nuestros pensadores? ¿Por qué se les ha regateado ser filósofos en todo el sentido de la palabra? Y alguien podría decir, bueno, es que están las historias de la filosofía, están los textos, están las colecciones, sí, pero en los planes de estudio, en la formación de nuestros estudiantes, en nuestro sentir, no necesariamente nos asumimos como parte de esta tradición milenaria a la cual pertenecemos por derecho propio. Yo creo que el problema empieza a veces más con nosotros que con, digamos, el gran mundo anglosajón o el gran mundo académico, los grandes historiadores de la filosofía, ¿no? A veces hay quien lee a Harold Bloom y dice, bueno, aparece Sor Juana, ¿no? Y lo aplaudimos. Sí, pero somos nosotros quienes no leemos más que a Sor Juana, somos nosotros quienes creemos que alguien como Carlos de Sigüenza no tiene nada que aportar. Y mejor decidimos leer a otros autores europeos de la historia, de la ciencia, de la filosofía. Somos nosotros quienes no hemos volteado a ver nuestra tradición para ver qué es lo que tenemos ahí. Y México, y no me voy a cansar de decirlo, es una potencia filosófica desde hace mucho tiempo. Desde el 2000 o por ahí, del año 2000, se seguía discutiendo si había filosofía en México y en Latinoamérica. Una pregunta necia, porque hay páginas y páginas, libros, tratados, cartas, una tradición gigantesca, no solo en el siglo XX, sino en los siglos anteriores, donde empezaron en nuestro país las cátedras de filosofía, de lógica, estética, etcétera, ¿no? Que nos muestran que la filosofía, el pensamiento en nuestro país lleva mucho tiempo. La tradición, la academia, las personas se han tardado mucho en aceptar que claro que hay filosofía en nuestra región y que esta tradición sí existió en México. Y que había, claro, gente que estaba leyendo a Rousseau y a Kant y a muchos autores, a Sartre, a Simone de Beauvoir, pero también ellos estaban diciendo algo. En ese sentido, el problema somos tal vez nosotros que no hemos acabado de entender quiénes somos. ¿Cuántas historias de la filosofía mexicana hay? Bueno, eso nos los podrá contestar José Manuel Cuellar con más certeza. Yo tengo mapeadas unas 4 o 5 historias de la filosofía mexicana y aún ellas regatean quienes entran y quienes no entran dentro del canon del pensamiento, ¿no?
Fanny del Río ha hecho un mapeo de las historias de la filosofía mexicana y se da cuenta que siempre son los mismos, y ahí ya podríamos decirlo en masculino, porque ¿dónde están las mujeres? ¿No? Las mujeres también se les ha regateado, no solamente en su condición de hablar español, sino en condición de ser mujer, incorporarse dentro del reconocimiento de nuestra tradición. Y hay muchas mujeres que han pensado en español, desde Graciela Hierro hasta Rosario Castellanos, Vera Yamuni, pasando por muchas otras filósofas de nuestro país. Tenemos que dejar de esperar que Harold Bloom o quien sea nos ponga en el canon filosófico y nosotros tenemos que trabajar en un compendio completo de quiénes han sido los filósofos, las filósofas, los pensadores de nuestro país. Ese es el caso, por ejemplo, de Juan Hernández Luna, que recientemente el maestro Cuellar y yo, sobre el cual recientemente el maestro Cuellar y yo coordinamos un curso en la Facultad de Filosofía y Letras junto a Raúl Trejo de Chiapas y junto a muchos otros autores, ¿no? Nadie conoce, nadie tiene a veces en el radar a personas como Juan Hernández Luna. Nosotros mismos hemos estado regateando, vuelvo a repetir, a quien sí reconocemos como filósofo y a quien no reconocemos. No sé si se trate de un problema identitario, no sé si se trate de un problema de autoestima académica, pero ese es justamente el motor que le da vida a este seminario. A lo largo de 10 años, con tesis, cursos breves, ponencias de cada miércoles, reuniones, diálogos de pasillo, coloquios, me parece que estamos avanzando de manera muy decisiva en lograr construir una nueva vida y una nueva ruta para el pensamiento de quienes estamos en estas circunstancias. Solo me queda finalmente, y no lo quiero desaprovechar, volver a agradecer a todos quienes están acompañando este seminario, agradecer a quienes están en estos festejos y realmente estoy muy contento de que estemos aquí pensando en nuestra lengua. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Rogelio Laguna. Ahora vamos con la participación de José Manuel Cuellar. Hola Gabriel, muchas gracias. Qué gusto estar acá celebrando este aniversario. Yo estoy como muy agradecido de formar parte de esta comunidad en la que he encontrado mentalidades afines, también grandes amigos, y como decía Rogelio, es sorprendente, ¿no?, que todavía a estas alturas haya gente que cuestione la existencia de la filosofía en lengua española, del pensamiento en lengua española, e incluso la existencia de la filosofía mexicana. Y justamente de eso yo les quiero hablar en estos 15 minutos, de la filosofía mexicana y sobre todo de este lado B de la filosofía mexicana que tiene que ver con la presencia de las mujeres, ¿no?, en esta tradición. Ya Rogelio nos advertía que si nosotros echamos un vistazo a las historias de la filosofía en México, que son pocas, son realmente pocas, en realidad no encontraremos nombres de mujeres, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa, no? Los historiadores más open-minded, los más inclusivos, mencionan el nombre de Sor Juana, pero pareciera que de Sor Juana para acá, o sea, del siglo XVII para acá, no ha habido mujeres filósofas y creo que nada más alejado de la realidad. A mí me gustaría que volviéramos la mirada a uno de los momentos estelares de nuestra filosofía y que me he dedicado a estudiar ya en estos últimos años, que es el periodo que va de 1947 a 1952. Digo que es un periodo estelar porque fue un periodo de mucha discusión, de mucha proyección pública de la filosofía mexicana. Es un periodo completamente dominado por el grupo Hiperión, que seguramente algunos ya habrán escuchado de este grupo. Estaba conformado por Emilio Uranga, por Luis Villoro, por Jorge Portilla, por Ricardo Guerra, por Fausto Vega, Salvador Reyes Nevares, Joaquín Sánchez Magregor. Y cuando digo que fue un fenómeno, no lo digo con exageración. O sea, fue una corriente, el existencialismo mexicano, que se desbordó de los pasillos y de las aulas de la vieja Facultad de Filosofía, que se convirtió, como se dijo entonces, en una epidemia peor que la epidemia de sarampión. ¿No? Se hablaba de un paroxismo existencialista en todos los cafés de la facultad, se hablaba de lo mismo después del postre, después de los cigarrillos, se hablaba de la nada, de la angustia, del Dasein. Y estos hiperiones, estos jóvenes, ¿no?, fueron entrevistados, hubo encuestas, hubo primeras planas,
en los principales suplementos culturales del país. Hubo una enorme discusión donde intervinieron marxistas como José Revueltas, como Hernán Laborde, también intervinieron José Vasconcelos, Adolfo Menéndez Amará, Arturo Arnaiz Ifreg, Alichu Macero, José Luis Martínez, en fin. Y nosotros cuando estudiamos este fenómeno, pues solamente nos encontramos nombres masculinos. Entonces, ¿ahí qué pasó con las mujeres? Las mujeres fueron espectadoras de este fenómeno, participaron en la discusión, no se ha documentado esta participación. ¿Qué ha pasado, no? Uno de los momentos cumbre del Grupo Hiperión fueron los cursos de invierno de 1951. Antes en la facultad se celebraban cursos de invierno que prácticamente consistían en ciclos de conferencias, y esos cursos de invierno de 1951, cuando los hiperiones estaban en la cúspide de su fama, se titularon El Mexicano y su Cultura. Samuel Ramos era entonces el director de la facultad y él invitó a medio mundo. Hubo más de 48 conferencias en un periodo de 2 meses, o sea, una locura, ¿no? Si nosotros echamos un vistazo al programa de esos cursos de invierno, no encontraremos el nombre de ninguna mujer. ¿Y qué pasó en esos cursos de invierno? Pues se habló de todo, ¿no? Se hizo un psicoanálisis, imagínense esto, un psicoanálisis de Cantinflas, se hizo un psicoanálisis también del traje de charro, también se hizo un análisis ontológico de las canciones rancheras. En fin, fue muy, muy interesante esos cursos de invierno. Y una de las asistentes, no ponentes, pero sí una de las asistentes a estos cursos de invierno fue María Elvira Bermúdez. Solamente me voy a detener en este nombre por cuestiones de tiempo, aunque hay otras mujeres que también ahí estuvieron interviniendo activamente, ¿no? En todo este fenómeno del Grupo Hiperión y del existencialismo mexicano. Ahora, María Elvira Bermúdez seguramente a muchos les sonará, pero como novelista, como escritora sobre todo de novelas policíacas. Diferentes razones tiene La muerte, entre otras novelas muy exitosas policíacas. Pero yo creo que no le debemos regatear el título de filósofa, y más aún el título de filósofa de lo mexicano, o más aún filósofa de la mexicana. Y ahorita me explico por qué. Porque ella, después de escuchar a todos estos hombres trajeados no desfilar por el auditorio de la Casa de los Mascarones, la vieja Facultad de Filosofía y Letras, se hizo una pregunta muy sencilla: ¿y la mujer qué? Ella escribió: es de suponerse que así como se habla del hombre cuando se alude a la humanidad, el término mexicano abarque los dos sexos. Sin embargo, nuestros pensadores no aclaran ese punto, ¿no? Una obviedad que ella pone de relieve. Para 1951, hay que contextualizar, la mujer mexicana ni siquiera tenía derecho al voto. Era una observadora muda del desarrollo nacional, no se le reconocía la ciudadanía plena. ¿Y qué pasaba al interior de la facultad? Bueno, sorprendentemente la facultad tenía una población mayoritariamente femenina. En ese entonces había estudiantes como Jacqueline Pivert, Hilda Espinosa, Alicia Rodríguez, Vera Yamunin, Beatriz Caso Lombardo, que tenía unos ojos color turquesa que eran comparados con las joyas de Monte Albán descubiertas por su padre Alfonso Caso. Y cada año se coronaba a la reina de la facultad entre aplausos y silbidos lúbricos. ¿Cuál era la percepción que se tenía de estas estudiantes? Eran admiradas por su gracia corporal, su porte, la simetría de su rostro, pero en realidad poca cosa se esperaba de ellas después de la tesis y de la titulación, si es que llegaban a titularse, ¿no? El destino obvio o lo que se daba por sentado para estas estudiantes era el matrimonio, y que este sería el fin irreversible de su carrera académica. ¿Se podía ser mujer y al mismo tiempo habitar el mundo de la cultura? Para ser filósofa tenían que suprimir el instinto materno, renunciar a la feminidad, masculinizarse. Justamente esta fue la tesis, fue la pregunta que dirigió la tesis de maestría de Rosario Castellanos, su tesis que se publicó en 1950. Y Rosario Castellanos entonces concluyó que sí, que tristemente había que elegir entre la trascendencia de la escritura o la trascendencia de la maternidad. El mundo, que para mí está cerrado, escribió Rosario Castellanos, tiene un nombre,
se llama cultura. Sus habitantes son todos del sexo masculino. Ellos se llaman a sí mismos hombres y humanidad a su facultad de residir en el mundo de la cultura y de aclimatarse en él. Ahora, para 1951 se percibía ya un ligero cambio en la dirección del viento, ¿no? La mujer mexicana tenía frente a sí dos estereotipos de feminidad, el de la maestra rural y el de la madre, el de la sacrosanta madre mexicana, que son dos figuras de abnegación total. Sin embargo, al lado de estos estereotipos que prácticamente prescribían abnegación y sufrimiento, ya se erguían otras figuras, como la figura de María Félix, una Ninón Sevilla, una Pita Amor. Este es otro de los momentos cumbre de Pita Amor. Mujeres que se bastaban a sí mismas y que se renegaban a ser la caja de resonancia de algún hombre. Sin embargo, ni el aplomo ni la desfachatez de una Pita Amor lograrían derrocar en el corto plazo el fenómeno del Jorge Negretismo, como se denominaba entonces a una de las modalidades mexicanas del machismo. Leopoldo Sea nos cuenta en sus artículos que él rodaba los ojos cada vez que algún colega venezolano, colombiano, se sorprendía de que él, un mexicano, no tuviese una pistola y no estuviese lanzando disparos al aire. Lo más grave, se lamentaba Leopoldo Sea, es que a esta leyenda contribuyen algunos mexicanos a quienes agrada de seguro esta fama de machismo. Ahora, Leopoldo Sea, cuando se quejaba en estas fechas del fenómeno del negretismo, no era consciente que la filosofía de lo mexicano, ¿no? que propugnaban los hiperiones, podía ser en el fondo una filosofía excluyente y una filosofía machista. Un machismo más sofisticado, sin balas de por medio, pero al fin y al cabo una filosofía opresiva. La única filósofa que en esos años podía calificar de existencial o de existencialista era Laura Mues, que tenía ascendencia germana. Ella leía y traducía el alemán mucho mejor que cualquier hiperión, pero no contaba ni remotamente con la misma publicidad. Entonces, es en este contexto cuando María Elvira Bermúdez suelta su pregunta: ¿y la mujer qué? O sea, no podía taparse el sol con un dedo y fingir que el hombre y la mujer mexicana compartían rasgos psicológicos. María Elvira Bermúdez dice, bueno, esto del complejo de inferioridad que diagnostica Samuel Ramos, o del resentimiento del que habla Agustín Yáñez en sus conferencias, o de la zozobra y la insuficiencia, pues aplica al hombre mexicano, pero una madre mexicana, dice, difícilmente tiene el tiempo para entregarse a zozobras metafísicas. Toda la angustia gira alrededor de los hijos. María Elvira Bermúdez nos recuerda, ¿no?, que el varón mexicano, desde una edad muy temprana, se le enseñaba a ser despiadado, batallador, irreflexivo, descuidado y feo. No había peor insulto, nos dice María Elvira Bermúdez, para un niño mexicano que el ser llamado marica. Cualquier elemento femenino, como la prudencia, la elegancia, la belleza, tenía que ser inmediatamente exorcizado. En la adolescencia y en la adultez, continúa María Elvira Bermúdez, el mexicano adopta para sí las cualidades de Don Juan y de Otelo, es decir, un hombre conquistador y a la vez muy celoso. La fidelidad femenina era considerada un axioma. El varón mexicano, en cambio, poseía el derecho natural, así lo llama María Elvira Bermúdez, de vacilar con múltiples mujeres y de satisfacer su ondulante pasión. La esposa, cito a María Elvira Bermúdez, no llega a ser a la larga dueña de los afectos más profundos del marido. Llegará a poseer, en el mejor de los casos, su cansancio y su hastío, pero la solidaridad, que es nota típica e irreemplazable de todo afecto, está ausente en las relaciones conyugales de los mexicanos. El mismo hombre que exhibe veneración por la madre se burla constantemente de la suegra. No se cuida de educar ni de guiar a sus hijos. Deja, en una palabra, toda la responsabilidad de las relaciones familiares en manos de las compañeras. Entonces ella lleva a cabo un análisis del machismo que lo identifica como una mezcla de vanidad misógina, de desfogue de pulsiones reprimidas, y María Elvira Bermúdez se da cuenta que en el fondo el macho padece un complejo de inferioridad, como bien dice Ramos, también padece un complejo de machismo
La hipervirilidad del macho mexicano, nos dice, bien puede ocultar un vergonzoso sentimiento de debilidad. De igual forma, nos dice María Elvira Bermúdez, hojeando los estudios de Leopoldo Sea, de Octavio Paz, de José Alvarado, uno puede estudiar mejor los mecanismos del machismo. Sin embargo, en opinión de María Elvira Bermúdez, la categoría que mejor nos permitía comprender el machismo era la de Nepantla, es decir, la categoría insignia de Emilio Uranga. Dice María Elvira Bermúdez que el macho mexicano oscila entre la sustancialización de la madre esposa y la accidentalización del resto de las mujeres. En sus relaciones amorosas y familiares, el mexicano está indudablemente Nepantla. Es decir, a las demás, ¿no? Es decir, salvo la madre, salvo la esposa, salvo las hijas, que son tratadas como sustancia, como lo grave, como lo inconmovible, el resto de las mujeres son tratadas por el macho mexicano como frágiles y quebradizas, como si no tuviesen asegurado ningún derecho a la persistencia. Es decir, lo que hace María Elvira Bermúdez es aplicar el aparato teórico de Emilio Uranga y ponerlo al servicio de un análisis del machismo. María Elvira Bermúdez hace pasar la filosofía de lo mexicano, todo esto que había escuchado en las conferencias, por una criba, ¿no? Por un filtro muy personal, el de ser mujer. Y sorprendentemente, ella no concluye que esta filosofía es una filosofía machista o es una racionalización o una mustia apología del machismo, sino que se convence de lo contrario. La filosofía mexicana poseía por fin las pinzas conceptuales para llevar a cabo su crítica integral. Y con esto concluyo. María Elvira Bermúdez ampliaría su postura en otros artículos, en otras conferencias, y de hecho es la única mujer que publicó un libro en esta serie de libros que coordinó Leopoldo Sea, México y lo mexicano. Ahí solamente hubo una autora, María Elvira Bermúdez. Y hay otras mujeres que participaron en el movimiento, las menciono solamente de pasada. Por ejemplo, Elvira Gascón, que ilustró muchos artículos de los Hiperiones, Guadalupe de Rubens, que los entrevistó para la radio, ¿no? Y que era en ese momento identificada como una periodista existencialista, incluso Paula Gómez Alonso, que fue la única mujer que participó en estas encuestas que había entonces sobre el existencialismo, Rosa Castro, una periodista de la revista Hoy, que también fue clave para la exposición y la promoción de los Hiperiones. En fin, este es un trabajo en elaboración, pero por lo menos quería hacerle un mínimo de justicia a María Elvira Bermúdez, que yo creo, sin exagerar, es nuestra filósofa de la mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ahora vamos con la participación de Belinda Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues yo estoy muy contenta de participar en mi congreso de pensamiento en español. Yo voy a hablar un poquito sobre el psicoanálisis en América Latina y para ello les voy a compartir el pequeño texto que hice. En realidad es un panorama general de cómo el psicoanálisis, cómo fue la recepción en América Latina sobre el psicoanálisis. El pensamiento en español es uno, entre otros modos de lenguaje, en donde la fuerza de la reflexión se expresa en una cultura particular. Desde la península ibérica hasta Oceanía, cada uno hace suya la lengua para abrirse a otros mundos que se expresan de forma distinta, ya sea por la traducción o por la lectura directa. Se gesta un enriquecimiento del idioma en la medida que trae sobre sí teorías de otras latitudes para analizar temas centrales que nos competen a todos. Una forma de mostrar la relación entre el pensamiento español y el psicoanálisis es acercarnos a los testimonios de Freud y la obra producida en América Latina al respecto. Sobre el psicoanálisis en lengua española, es Ortega y Gasset el que abre camino a los hablantes hispanos para reflexionar en esa vía con el objetivo de ampliar horizontes culturales y científicos en boga en la Alemania del siglo XIX. Pero su impulso llegaría más lejos de lo supuesto al revolucionar y crear conceptos, poniendo en tela de juicio a la conciencia que había reinado a raíz de la modernidad. Así vemos que el interés filosófico interviene para que el texto freudiano sea traducido al español en 1922 por Luis López Ballesteros, presentando la obra completa antes de que estuviera lista en su idioma original.
traducción que obtuvo el reconocimiento de Freud al afirmar que le producía agrado, cito, la correctísima interpretación de mi pensamiento y la elegancia de estilo. Cierro cita. Recordemos que él conocía la lengua desde sus años de secundaria, misma que usaba para mantener una relación epistolar de corte secreto con su amigo Flus bajo el nombre de la Academia Española. Idioma en el que se aventuró para poder leer a Don Quijote, del cual aprendió sin maestros la bella lengua castellana. Hay quien señala que la influencia de tal obra se deja sentir en el juego dialógico en el que participa el lector de Freud. La cortesía extrema, el cuidado en el uso de las palabras esenciales, el desdén por el énfasis y los superlativos, que hacen de sus escritos una nave bajo el vaivén de las palabras que nos susurran afectos, represiones y afecciones corporales. Freud fue reconocido con el Premio Literario de Goethe en 1930, lo que sin duda muestra su beta literaria en los escritos psicoanalíticos, en donde los tintes de ciencia y el relato se mezclan para cautivar al lector que funge como acompañante. En la actualidad en América Latina, las obras más consultadas de Freud para los especialistas en el área son las de la editorial Amor-Ortu, editadas en Buenos Aires, con traducción directa del alemán de Echeverri, que constituye la principal fuente de los trabajos de psicoanálisis en habla hispana. Uno de los primeros medios de divulgación en psicoanálisis fue la Revista Internacional de Psicoanálisis, fundada y editada por Freud en 1913, en la cual se observa los siguientes datos. Ningún artículo publicado por latinoamericanos, 12 revisiones y críticas y o resúmenes, 11 de ellas por Carl Abraham, que era muy importante en el medio psicoanalítico, en su mayoría a Honorio Delgado, que era de la América Latina. 7 noticias sobre Delgado y ninguna referencia a algún trabajo latinoamericano. Cabe decir que si bien Freud visitó los Estados Unidos en 1909, en sus conferencias a la Universidad de Clark, lo que dio apoyo y difusión a su trabajo, en América Latina no hubo ninguna asistencia de algún psicoanalista renombrado durante las primeras 2 décadas del siglo XIX. Básicamente, el impulso lo dieron los mismos textos y hombres como Fernando Allende Navarro en Chile en 1925, María Langer en Montevideo en 1937 como refugiada austriaca, Ángel Garba en Buenos Aires en 1938, formado en Berlín, y quien es el primer hispanohablante en publicar en el artículo de la revista psicoanalítica en 1932, siendo esto algunos de los principales promotores. Las primeras noticias que tuvo Freud sobre el psicoanálisis latinoamericano, y así él lo afirma, fue por el médico chileno Germán Greve en una conferencia sobre psicología y psicoterapia en ciertos estados angustiosos, en el Congreso Interamericano de Medicina e Higiene, en 1910, lo que derivó en una recensión por parte de Freud a su texto de Revista Central de Psicoanálisis. Después de ello, no hay noticias de trabajos psicoanalíticos en esta región, hasta los artículos del psiquiatra peruano Honorio Delgado, quien escribía desde 1915 y quien se titula como médico en la Universidad de San Marcos con la tesis que lleva el nombre psicoanálisis. Delgado fue el principal promotor del psicoanálisis en América Latina, al mantener en constante acercamiento a las producciones editadas en Europa. Su interés por el tema y dominio de las lenguas le llevó al reconocimiento de Freud en su labor de difusor. Fue nombrado tanto Greve como Delgado en por lo menos 3 revistas. Revista de Psicoanálisis sobre la historia y este es Breve reseña de psicoanálisis. Ramón León afirma que la separación geográfica del centro de psicoanálisis y el desconocimiento del alemán contribuyeron a la escasa producción de artículos, así como las citas en la revista de psicoanálisis, el seguimiento y su contribución, y darle seguimiento y contribución a la teoría psicoanalítica. Después de la Segunda Guerra Mundial, los grupos apegados al proyecto freudiano se refugiaron aproximadamente 1/4 parte en Gran Bretaña, 3/4 partes en Estados Unidos y una minoría en Argentina y Brasil, lo que tuvo como efecto la difusión de estas tesis y la posibilidad de formarse en otras corrientes. Una vez trazados los primeros pasos con la obra de Freud, los argentinos tomaron la batuta en el desarrollo de los trabajos sobre los más variados temas y corrientes psicoanalíticas. Fundaron las primeras asociaciones psicoanalíticas que más tarde integró a la Asociación Psicoanalítica Internacional, fundada por Freud en 1910. Y es aquí donde se gestan las contribuciones más significativas del psicoanálisis, en la medida que se establecen espacios de estudio, interpretación y reflexión sobre la teoría y la práctica. Para 1952, en México, los analistas formados en psiquiatría y psicoanálisis en el extranjero integraron el primer grupo de estudios que se constituyó ante la sesión administrativa del Congreso Internacional de Psicoanálisis en Ginebra, en el 19º.
bajo la supervisión de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que era en mayor número y que había mayor número de miembros. El nombre inicial de Grupo Mexicano de Estudios de Psicoanalíticos fue cambiado para 1957 con la transformación de una congregación más sólidas. Bueno, 3 analistas didácticos y 3 titulares eran. Y se cambió por el nombre de Asociación Psicoanalítica Mexicana. Durante la década de los 50 en México, 3 enfoques confluyeron para dar cuenta de diversas escuelas. La psicología del yo entrenados en Estados Unidos, el neofreudiano o los neofreudianos instituidos en Francia y los kleinianos del grupo argentino. En la actualidad, son muchos los grupos e instituciones que se desarrollan en México, la enseñanza y la aplicación de la psicoterapia psicoanalítica sin pertenecer a la IPA, que es la Asociación Internacional, y que contribuye al desarrollo de la misma desde diversas corrientes. Lo que habría que notar más allá del panorama descriptivo del avance formativo del psicoanálisis en América Latina es cómo los psicoanalistas de habla hispana conforman y desarrollan un grupo de pensamiento desde su práctica individual al planteamiento sobre la construcción del sujeto que alimenta la investigación sobre la teoría psicoanalítica. De modo que no podemos entender como un sistema cerrado la propuesta freudiana, sino como un mar de múltiples corrientes por las que se ha de transitar para dar cuenta de una cartografía del sujeto, de marcas del cuerpo y procesos que se ajustan a estructuras psíquicas. El pensamiento en español a este respecto ha realizado bastantes contribuciones al psicoanálisis bajo el amparo de sujetos como Santiago Ramírez, Armando Suárez, Ramón Parrés, Néstor Brownstein, Juan David Nacio, José Perrés, Carlos Fernández Gauss, Daniel Gerber, por mencionar algunos, quienes han trabajado diversos temas, historias de instituciones, análisis de casos individuales y grupales, la ampliación de teorías como la angustia, psicosis, neurosis y perversión. Los conceptos establecidos por Freud, Klein, Dolto, Lacan, así como otros, tuvieron efectos en lengua hispana, buscaron su lugar bajo una significación que les diera cobija para dar cuenta de lo acontecido. La estructura de la reflexión se instituye frente al idioma alemán que vio nacer la teoría psicoanalítica. La luz se abre paso al analizar propuestas de teorías conforme a una práctica que se manifiesta en el diván y que siempre da lugar a preguntas por responder. La pretensión de apropiarse de lo extraño siempre se difumina para dejarnos algo de su forma, para hacer patente eso que yace en la sombra. No para develarlo bajo una razón instrumental, sino para iluminar un rostro etéreo. A partir del espacio de apertura que se genera en el juego dialógico entre los hablantes de 2 culturas, se da una apropiación ante la tradición eurocentrista, que por un momento pretendió ser el lugar privilegiado para el pensamiento, para reconocer la disposición intrínseca del ser humano a la filosofía. Es el poder de cuestionar más allá de la respuesta a la que se llegue, sobrepasar las ideas obtenidas hasta el presente para mirar el horizonte de lo posible. Es ahí donde los conceptos psicoanalíticos que hasta el momento habían dado luz a una problemática en un contexto dado, se matizan para adecuarse al acontecido y presentarse en español bajo determinados conceptos. El texto freudiano nos sigue hablando de un modo característico, según le preguntemos, acorde al cronotopos imperante, extraer el néctar de las líneas freudianas y lacanianas al entablar un diálogo que nos guíe por caminos bifurcados para ver los errores y los aciertos, las discrepancias y los encuentros que solo son viables si nos colocamos en un lugar de la escucha. Una vez puesta sobre la mesa, la pregunta que funge como brújula. No puede haber espacios para las ideas dogmáticas en un ambiente que se jacte de cuestionar el orden establecido por la conciencia. El texto y la práctica son las únicas fuentes para llegar a dilucidar parte de la verdad del inconsciente. En este sentido, la práctica en América Latina tiene elementos que aportar a la teoría del sujeto en psicoanálisis. El oikumene, expresión griega para el mundo habitado, se extiende a todo el campo del lenguaje para llevar a cabo un encuentro que transforma nuestras prácticas de los unos con los otros. Es reconocer esa fuerza única y común que impulsa el lenguaje. Reflexión que se expresa en cualquier idioma. O en palabras de Gadamer, es la lingüisticidad la que reúne y convoca para despertar tormentas de discursos que nos arrastran al vaivén de la emancipación para nuevamente sucumbir ante él. El pensamiento en español encontró limitantes en los inicios de la teoría psicoanalítica para mantener un diálogo constante con los grupos que lo desarrollaban, por el desconocimiento de la teoría y por la poca formación imperante en los diversos países de América Latina. Pero con el paso del tiempo se consolidaron grupos de reflexión que dieron cabida a las diversas interpretaciones de los textos freudianos y a sus escuelas, lo que dio pie a realizar contribuciones en el ámbito teórico y práctico.
¿Qué limitaciones enfrenta hoy el pensamiento en español ante el psicoanálisis? En cuanto al tema de la reflexión y el análisis, las mismas que tiene cualquier ser humano, las limitaciones propias de la finitud y nuestra capacidad para expresarnos. En cuanto a las limitaciones extrínsecas, la obra de Freud está completa en español y continuamente tenemos noticias de nuevos documentos que salen poco a poco a la luz y que se traducen al español. De los autores posteriores, como el caso de Klein y Lacan, se tiene casi su totalidad de la obra en español, por lo que se hacen cada vez mínimas estas cuestiones de orden extrínseco. Lo importante es mantener el diálogo entre los estudiosos del psicoanálisis, independientemente de su lugar de origen, para el enriquecimiento de la teoría y la práctica. Bueno, a grandes rasgos, este es como una visión de lo que es el psicoanálisis y la recepción en América Latina. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Belinda. Ahora vamos con la participación de Julio Guerrero Conca. Muchas gracias, Argenis. Hola, muy buenos días a todos. Ya fui presentado y yo lo que voy a presentar el día de hoy para conmemorar este 10º aniversario del Seminario de Pensamiento en Español es un trabajo realizado en torno a pues, la festividad, incluso ciertos tradicionalismos, que es el Toro de Fuego como acercamiento a lo simbólico y festivalidad de lo divino, ¿no? Digamos, viendo esta cuestión de la expresividad popular, esta cuestión incluso también de, pues, cómo, digamos, en aspectos tradicionales, populares, a lo largo del tiempo, pues, digamos, se ha, digamos, formado un aspecto de pensamiento bastante importante para el idioma español, ¿no? Y en este caso, pues, el título de la ponencia, Toro de Fuego, como acercamiento a lo simbólico, la idea de lo divino, pues se refiere a los toritos que hay en las ferias de pues, las iglesias, ¿no? O sea, conmemorando ya sea, pues, algún santo, incluso, pues, esta fecha, bueno, esta semana tan importante dentro de la Iglesia Católica, que es pues, justamente la Semana Santa, se hace la quema del Judas y muestran este contexto y son pues bastante conocidos, ¿no? Que antes de quemar pues un Judas enorme, pues están los toritos alrededor persiguiendo, ¿no? Y ver esta cuestión, pues como desde lo festivo se puede haber un acercamiento hacia el pensamiento y sobre todo hacia la divinidad. Bueno, pues nada más déjenme abro un poco esta presentación y voy a compartir pantalla un momento. ¿Vale? Listo. Bueno, ahí está la presentación del toro. Y pues aquí me voy a ir justamente a alguna lectura del trabajo que realicé. Y además, pues digamos, algunas fuentes de inspiración, ¿no? Por ejemplo, una fuente de inspiración para ver al toro como un aspecto simbólico, un aspecto festivo y divino, más que todo, se da a partir de la idea de Borges, ¿no? Este minotauro que se encuentra en la literatura, en la casa de Asterión, principalmente, que pues realmente, o sea, en vez de, pues, hace una reconfiguración de esta criatura mitológica, ¿no? En lugar de ser como este aspecto meramente carnal, salvaje, que representa en el ser humano, es un aspecto sensible, un aspecto que hace que crezca el aspecto humano, ¿no? O sea, humano dentro de lo híbrido. Entonces, vamos justamente aquí la imagen de Borges. Y, pues más que todo, o sea, esta imagen de la bestia, pues es un símbolo de desesperanza y repetición, ¿no? Digamos, esta melancolía que al final lo hace replantearse de manera vital el curso de su existencia, ¿no? Y pues para realmente no spoilear este cuento, yo estoy seguro que muchísimos de ustedes lo han de haber leído en algún momento, si no, háganlo, realmente es un cuento muy corto y pues es bastante bello, ¿no? O sea, bueno, trágico, pero bastante bello. Y bueno, también no solo en el aspecto de la lengua hispana, también en la lengua portuguesa, por ejemplo, en este grupo de fado portugués que es Madre Deus, toma el simbolismo del toro del fuego, ¿no? Que aquí justamente. Digamos que
básicamente, decimos, describe esta pues, tradición que no solamente está presente en aspectos de la vida hispana, bueno, de países de habla hispana, como en México, El Salvador, Guatemala, España, etcétera, 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 ¿no? También hay una fiesta muy parecida en Portugal. Y, si no me recuerdo, otro país, si me puede fallar la memoria, es Colombia, que vemos que hacen esta festividad, ¿no? Bueno, ya con este parteaguas, pues me gustaría ir leyendo algunas partes esenciales de mi trabajo para realmente abordar el tema de lo simbólico dentro de lo festivo. ¿Ok? Ok. Históricamente, el toro ha formado una parte muy importante dentro del imaginario ritual y sagrado en las festividades religiosas de distintas partes del mundo, ya sea como animal de sacrificio, como objeto de veneración o considerando el paso de su representación simbólica como la parte híbrida que constituye el lado más radical de la animalidad intrínseca en la esencia del ser humano, ¿no? Que realmente pues era lo que les estaba platicando con anterioridad. En el ámbito imaginario específico aparece la figura del torito como una estructura metálica con pirotecnia encendida, llevada por un hombre que persigue a otras personas que participan en una fiesta. En la tradición mexicana, se describe como una cuestión identitaria. La aparición más recurrente de esta práctica es más conocida en el marco de la quema del Judas, ¿no? Y bueno, también agregando un poquito a este párrafo, hay algunos pueblos que incluso eligen personas en situación de calle o incluso en estado de ebriedad, que pues bueno, digamos, viéndolo en un sentido objetivo, es peligroso, pero más que todo pues una condición alterada, pero de alguna manera, o sea, como que exacerba esta simbolización del pecado que hay, digamos, alrededor de la fiesta, dentro de una iglesia, ¿no? Y bueno, justamente lo que trato de hacer en este trabajo es hacer una exploración antropológica, y ver realmente cómo disciplinas como la antropología, un análisis de un aspecto cultural, pues realmente enriquecen el pensamiento y sobre todo enriquecen pues, el desarrollo de la filosofía. Aspectos esenciales como lo ritual, lo sagrado, tomando como objeto de estudio las fiestas que realmente se hacen dentro de las iglesias, ¿no? Y pues también habría esta pregunta, ¿no? ¿Es posible en pleno siglo XXI el acercamiento a una suerte de luz divina en lo festivo por medio de símbolos que paradójicamente evocan a la oscuridad? Sí, digamos que vemos que, por ejemplo, pues retomando este sentido original que tenía el toro, incluso esta presencia que tienen algunos textos sagrados, en algunos am, textos mitológicos de las culturas antiguas, pues implica, digamos, esta relación directa con la tierra, esta relación directa con el sacrificio, ¿no? Vemos incluso este contraste que hay entre, pues, culturas de la antigua Grecia, que realmente, pues, el toro, los bovinos eran un animal de sacrificio, y en algunas interpretaciones de religiones de Medio Oriente, en religiones hinduistas, es un animal de veneración, ¿no? Es innegable la presencia y la importancia simbólicas del toro dentro del ámbito religioso y ritual de diversas culturas del mundo. La problemática principal se enfoca en la parte que se envuelve en la naturaleza del animal del toro, aquella relacionada con la violencia a la que es sometido su cuerpo dentro de la sacralidad. Y bueno, retomando lo que se había mencionado de Borges, para un ejemplo vivo de esto se ve con claridad en el universo creado por la narrativa de Jorge Luis Borges, una de las influencias de mayor peso que me llevó a la elaboración de este trabajo. Realmente sí, o sea, insisto, un cuento que me impactó muchísimo respecto a, pues, una pregunta de una criatura por encontrar su propia habilidad, su propio sentido de existencia, ¿no? En un laberinto, dando voz a una criatura mitológica donde su monólogo da cuenta de la experiencia dentro del laberinto, de la soledad y la profunda emotividad que constituyen la no comprensión de la vida. Hay dos momentos claves que nos permiten vislumbrar un atisbo de religiosidad dentro del cuento. El primero es cuando hace referencia a los caminos y objetos infinitos que conforman el lugar de fiesta de él, ¿no? O sea, realmente, pues, un laberinto, todo se va repitiendo. Y pues al final pues se encuentra un momento de redención que, insisto, no quiero decir en estos momentos, por si no han leído el libro, bueno, el cuento, háganlo, ¿no? Desde las culturas arcaicas se ve a la figura del Minotauro como una bestia que precisaba controlarse, incluso en algunas interpretaciones representa los deseos carnales intrínsecos en el hombre.
Sin embargo, a través de la narrativa del cuento, es posible ver que dentro de esa bestialidad, esa constitución arcaica y primitiva, se encuentran los aspectos fundamentales en el hombre que se configure su sistema de creencias, en torno a una motividad religiosa en la que tiene añoranza por una redención. Y pues sí, o sea, realmente nosotros como seres humanos, lo que buscamos hacer constantemente es dar, o llámese una búsqueda de sentido, llámese una redención, o llámese incluso una trascendencia que parte a partir de un deseo, a partir de una motividad, que en este caso, pues, es motivada por un aspecto simbólico. Bueno, viendo el tiempo, creo que es momento de darle un poco de velocidad. Nada más voy a adelantarme un poquito. Justamente acá. A sugerencia de un compañero, bueno, un colega, un amigo cercano del mismo seminario, Sebastián Reyes, que desafortunadamente no nos acompaña en estos momentos, le seguí su sugerencia de leer a Jorge Carrión, ¿no? Más que todo en esta obra de Mito y Magia en el Mexicano, una obra cumbre, tal vez no tan mencionada, para pues, completamente conformar la identidad o tratar de comprender esta pregunta que había por la mexicanidad a mediados del siglo XX. Jorge Carrión hace evidente una problemática esencial a través de un ejercicio de síntesis cultural, donde los conceptos de identidad y comunidad de la época novohispana son analizados desde una perspectiva crítica con la que se buscan los fundamentos de las problemáticas identitarias del siglo XX. Y bueno, aquí si tomó rápidamente a Carrión, no existe todavía un sentido de la comunidad en el mexicano. Bueno, en ese tiempo realmente vemos cómo incluso estos aspectos simbólicos, estos aspectos festivos, pues implican una importancia significativa para pues, la identidad, no solo del mexicano, sino también de los países hispanohablantes. Él solo se une en masas homogéneas, solidarias en dos ocasiones, cuando asiste a los actos religiosos o cuando concurre a las corridas de toros, que en el siglo XXI, de hecho, pues ahora es un tema de bastante controversia, e incluso pues un aspecto legal, ¿no? En los primeros, los mexicanos se sienten unidos por su inconsciente pensamiento mágico. Los vincula entonces un pasajero retorno a la vida mágica, plena de sobrevaloraciones afectivas, los identifica la mezcla de religiosidad y magia que hacen de su religión. En el sentido simbólico, el toreo corresponde como figura arcaica con la imagen inconsciente que el mexicano guarda del español, del padre, engendrador del violento mestizo, que era lo que en algún momento pues también mencionó Rogelio Laguna, ¿no? Que justamente en esa controversia que había con el lenguaje español. En la plaza de toros, los reúne un común instintivo agresivo que se simboliza y diluye en el peligroso juego del toreo. Así, cuando éste se defrauda y el peligro en que estuvo no se hace notorio, el público toma lugar del toro, trata de herir el hecho de palabra al torero. Curiosa posición del mexicano ante la fiesta de toros. Y ahí está justamente la cita de Jorge Carrión. Y pues ya para ir cerrando, en el planteamiento de Carrión existe una dicotomía de posibilidades de agrupación de las masas. Sin embargo, es necesario estructurar el primer concepto, el de los actos religiosos, ya que no es una simple homogenización de los individuos sublimados entre sí, sino es posibilidad constante de creación de comunidades, y en este caso, es la necesidad de construir nuevas experiencias para hacer frente a lo religioso a través de lo corpóreo y fundamentalmente lo simbolismo como medio de comprensión. Y bueno, me adelanto un poco más porque es un trabajo un poco largo y realmente quiero irlo cerrando. Vemos cuestión de, por ejemplo, de la máscara, vemos esta serie de representaciones, esta serie, perdón, pues sí, de manifestaciones, esa serie de expresiones que realmente se dan en la popularidad y que pues han tenido un trasfondo cultural impresionante en el que, pues, por ejemplo, la violencia, incluso ahí se me fue la palabra. Digamos, este espíritu festivo, quería decir otro, pero se me fue, este espíritu festivo, pues realmente contribuyen una parte identitaria, no solo de la práctica, pues, humana, cotidiana, sino también, pues, desde el lenguaje y sobre todo desde la festividad. Y bueno, disculpen el cerrar tan apresurado, pero pues, el tiempo apremia, ¿no? Entonces, con esto cierro, con la reflexión de que realmente hay pues aspectos simbólicos, aspectos festivos, aspectos populares, que dentro del lenguaje y las prácticas van constituyendo no solo la identidad del mexicano, sino también del latinoamericano y de los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio.
Tenemos 10 minutitos para si alguien de esta primera mesa quiere agregar algún comentario final o hacer una pregunta a alguno de los ponentes. También los que están siguiendo la transmisión van a hacer la pregunta. Rogelio, adelante. Bueno, yo primero quiero agradecer mucho a mis compañeros de mesa por sus ponencias y por su trabajo que han hecho a lo largo de muchos años en el seminario. A lo mejor suena muy fácil decir 10 años, pero 10 años son 10 años y hemos, 20 semestres hemos estado trabajando ampliamente en la facultad. Quiero felicitar a Belinda, a José Manuel y a Julio por la calidad de sus investigaciones. Me ha parecido realmente esclarecedor lo que ha hecho José Manuel Cuellar presentándonos a una autora que no conocíamos. Tal vez ubicamos muy bien a Rosario Castellanos o a Graciela Hierro, pero claramente hay una larga lista de mujeres pensadoras que él nos ha presentado y que creo que es fundamental. Belinda me parece que ha hecho un trabajo muy interesante, que creo que estará muy padre que ahora que salga el libro del psicoanálisis en lengua española, que vuelvo a repetir, es la sexta lengua más hablada del mundo y tiene 500 millones de hablantes. Es decir, que es una lengua muy... es una lengua pues que es una manera de ver el mundo y me parece que el psicoanálisis en diálogo con los hispanohablantes y la creación de una tradición propia es muy, muy relevante. Tal vez faltaron mujeres ahí, no hay mujeres psicoanalistas que escriban en español, creo que sería interesante revisar esto ahorita, si quieres nos cuentas, Beli. Y Julio, bueno, me parece también muy interesante en este cruce entre la tradición y Borges. Claramente es un trabajo más amplio que me gustaría conocer después con más detalle, pero me gusta muchísimo. Y quiero aprovechar que me faltó hace rato, pero quiero mandarle un gran abrazo y quiero agradecerle todo el tiempo que nos ha estado apoyando a Sebastián Reyes Tapia, que bueno, no pudo participar en esta celebración, pero contamos con él para que esté con nosotros en las siguientes y también ha sido fundamental para la continuidad de este seminario. Entonces, bueno, pues no sé si quieran agregar algo mis compañeros de mesa antes de irnos. Pues, bueno, yo un comentario igual sumamente breve para pues enriquecer esta mesa pues bastante interesante, ¿no? Desde pues los planteamientos de la lengua española para crear pensamiento, para desarrollar filosofía, para desarrollar psicoanálisis, ¿no? Y sobre todo pues la filosofía mexicana, pero desde la perspectiva femenina, ¿no? Desde la perspectiva de las mujeres. Porque, digamos, incluso es un tema pues bastante contemporáneo, ¿no? El hecho de que, ok, sí, lees a filósofos, lees a autores que realmente pues predominan el canon occidental y sobre todo pues figuras masculinas, ¿no? Pero es muy extraño que realmente pues haya incluso en las clases que te dejen filósofas a leer, ¿no? O sea, realmente una muy connotada y pues también pues por esfuerzo son como del seminario en español y pues otras materias es María Zambrano, ¿no? Que es una filósofa extraordinaria, pero igual, o sea, es digamos justamente de pues este marco del exilio español, ¿no? O sea, digamos, filósofos mexicanos realmente es muy poco lo que se conoce y pues es un gran trabajo el hecho de que pues se haga voz a todo este pensamiento desde las mujeres dentro de la filosofía, que al final pues es sumamente enriquecedor, ¿no? Y sobre todo pues hacia el psicoanálisis, ver digamos cómo se va introduciendo al país, o sea, justamente pues la cuestión de cómo empezar a hacer una serie de diagnósticos, una serie de interpretaciones de una perspectiva psicológica, e insisto, ¿no? La cuestión del pensamiento en español para el desarrollo necesario de la filosofía, ¿no? Sobre todo en este mundo que pues parece más caótico cada vez, ¿no? Pero bueno, ya nada más era como un último comentario y felicidades a mis compañeros de mesa y a todos los que han hecho posible la continuidad de este seminario. Adelante, Belinda. Yo nada más quería comentar, en los inicios del psicoanálisis sí hay mujeres muy importantes como fue Melanie Klein, ¿no? Que hace toda una corriente. Dolto, que es mujer, también tiene todo un trabajo en Francia. Y ya más adelante, después de 1950, están los Bleichmar en Argentina, Maud Manoni en Francia,
Pierre Olagnier, que también es muy famosa en Francia. Entonces, sí hay muchas mujeres en psicoanálisis, tal vez la más conocida es Melanie Klein, porque además ella abre el camino en el trabajo del psicoanálisis con niños que Freud no había intentado meterse por lo problemático que podía ser, y Melanie Klein es de las primeras que lo hace. Entonces sí hay muchas mujeres muy interesantes en el psicoanálisis. Nada más brevemente. Gracias. Gracias, Belinda. ¿Alguien más aquí de la mesa que quiera hacer un No sé comentario si el más? maestro Cuellar quiera decir algo antes de que nos vayamos a la siguiente. No, pues únicamente agradecer a los otros ponentes y sobre todo a Rogelio. Creo que está siendo un bonito festejo. Así es, y vamos comenzando apenas con la primera mesa, esta mesa muy diversa. Fuimos a hablar en términos generales de el idioma español y su gran potencial. Pasamos a hacer una revisión, aunque específica, muy potente, me parece, José Manuel, con esta crítica, pues a la actividad académica, ¿no? Que hace falta revisarla y seguir haciendo ese tipo de crítica y a iluminar esos trabajos que están por ahí del psicoanálisis y que hace falta conocer para entender. Y pues como mencionaba, estas múltiples relaciones complejas que entremezclan diferentes tipos de dimensiones humanas, como lo atisba, lo atiza también Julio Guerrero con la probada de su trabajo. Bueno, si no hay más, solamente quisiera, bueno, más bien, invitar a todos los que siguieron la transmisión a que sigan las siguientes mesas. La siguiente inicia a las 11, habrá otras. Entonces, esta celebración continuará. Gracias. Muy buen día a todos.